Buenos días, apreciados hermanos, amigos que nos ven. Bienvenidos en este lunes 27 de noviembre. Recordemos que estamos en el tema principal de la semana, misión en favor de los poderosos. Ayer se nos habló de un hombre muy poderoso que la Biblia nos relata. Eh, Realmente vemos cómo Dios obra también en estos personajes. Y para hoy pues tenemos otro hombre que su historia es muy interesante y que como la Biblia también habla de él, lo poderoso e importante que era este hombre, ¿verdad? Y cómo Dios usa sus medios para también traerlos. Recordemos pues eso. No podemos iniciar sin antes tener una palabra de oración y esta es la invitación a esta hora, pues que inclinemos nuestros rostros para orar y que sea Dios el que nos hable en esta mañana a través de estas maravillosas historias. Oremos. Padre, te agradecemos por el privilegio y la oportunidad que nos da, de alguna manera, Padre, de ser instrumentos también para otros y de manera especial a gente muy poderosa de este mundo, de esta tierra. Que podamos hacer esa obra que tú nos has encomendado y que tu Santo Espíritu obre y trabaje en la vida de cada uno de ellos. Quédate con nosotros al meditar en este consejo y que el consejo sea de bendición y que nos motive a predicar este evangelio a todo mundo. En Jesús se lo pedimos y se lo agradecemos todo. Amén. Muy bien, Nabucodonosor, muy interesante, me gusta esa historia. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que el capítulo 4 de Daniel pues es el único capítulo que Daniel no escribió, no que Nabucodonosor, y que ese era su testimonio. Bueno, día de ayer disfrutamos de ese tema. Hoy vamos con otro hombre poderoso que en la Biblia nos habla, Naamán. Naamán realmente su historia es muy interesante y está ese relato histórico en, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y para esta mañana, pues tenemos la lectura del versículo 1 al 19. Ahí está la historia relatada, hermano, la historia que creo yo de que conocemos de memoria alguna. Quiero comenzar en esta mañana con el pensamiento que está al principio de este día que dice, Cristo murió, dice, por todos, independientemente de su origen, ya de riquezas, dice, etnia o estatus. Dios está alcanzando, dice, a poderosos del mundo, no cristianos, y espera que vivan, dice, a la altura de la luz que tienen. Esto es un pensamiento inspirado que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la página 342, 343, ahí puede encontrar usted más ampliamente el consejo que la sierva del Señor da. Pero vamos a meditar en que sea en unos versículos de la lectura que tenemos hoy, segundo de Reyes, capítulo 5, del 1 al 19. Y me gusta a mí cómo comienza el relato, la historia, porque eh, el actor se toma la molestia de enfatizar lo importante que era este hombre, Naamán, su cargo, lo que él desempeñaba y lo que realmente hacía en favor de su nación y del rey. Y comienza el versículo 1 del capítulo 5 de Segunda de Reyes que dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor, del rey, y en alta estima lo tenía el rey, porque por medio de, dice de él, había dado Jehová, aquí ya viene la parte de Dios, ¿verdad? Que nada lo que el hombre pueda lograr o pueda hacer, hermano, no es por la casualidad o por su inteligencia, es porque Dios le permite, Dios le da la oportunidad. Por eso dice de que por medio de él había dado Jehová salvación a la Siria. Era ese hombre, dice, valeroso en extremo, pero aquí viene el pero. Y cuando ya escuchamos esa palabrita, va, pero, el pero de Naamán, ¿cuál era, hermano? Que era, dice, un hombre leproso, leproso. Y entonces parece que allí como que se dice todo,
¿De qué sirve? Como estamos en el texto, ¿no? Dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Ah? ¿Qué puede dar, dice el hombre, a cambio de su vida? Bueno, yo esto sí lo podría responder en mi forma de pensar. El hombre a cambio de su vida puede dar todo, todo lo que tiene. Pero ¿de qué sirve que el hombre gane y gane? Esto lo dijo Jesús y pierde su vida. No ha ganado ni ha hecho nada. Muy bien, vamos a poner otro punto para tener el contexto y hacer una reflexión. Y dice que de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautivo, dice, a la tierra de Israel una muchacha, la cual sirviendo, dice, a la mujer de Naamán, dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahí está el contexto puesto, la historia continúa y nosotros la conocemos y vemos lo que sucedió. La esposa de Naamán trasladó el consejo a Naamán, que su sierva, esa jovencita, que no tiene nombre, y me gusta a mí también esa idea que dice de que por qué no le pusieron el nombre, es para que usted le ponga su nombre o puede ser mi nombre, que debemos de ser instrumentos útiles, no importa la condición en la situación que estemos, que debemos ser instrumentos útiles para la obra del Señor. Muy bien, pero dice que la esposa trasladó el consejo a Naamán. Naamán no fue tampoco un hombre que no quiso aceptar el consejo bueno. ¿Y qué consejo bueno me puede dar esta criada que tengo aquí, a esta esclava? Pero bien, él hizo caso, dice, y fue al rey. El rey, gustosamente, como era un hombre valeroso para su reino, para su gobierno, le proporcionó todo y más todavía. Y entonces vemos, la historia es interesante, hermano, y como yo dije, la conocemos. Vemos cómo Naamán llega a, a Israel y se presenta ante el rey. Y bueno, vemos lo que hace el rey de Israel se preocupa, pero estaba el profeta, le dice, bueno, ¿y cuál es tu preocupación? Estoy parafraseando, que venga, dijo, y sabrá que hay profeta y Dios en Israel. Muy bien, eh, conocemos la historia. Naamán dijo que esperaba. Él por ser un hombre importante, por ser un hombre valeroso ante el rey de Siria, él esperaba un recibimiento del profeta, pues, no sé, como todo un oficial de gobierno, ¿no? Más sin embargo, el profeta dice que ni se toma la molestia de salirlo a recibir, sino que manda a su criado y le dice, sí, dile que simplemente se zambulla 7 veces ahí en el Jordán. Y la historia continúa. Pero vamos al punto de lo que Naamán, ya después de que recibió la sanación, ¿qué es lo que sucede con este poderoso hombre? Dice el autor de la lección, Naamán hizo 2 peticiones inusuales después de que Dios le sanó de la lepra. En primer lugar, dice que pidió llevar, dice, 2 mulas de carga, dice, de tierra de Israel a Siria, con el propósito de adorar al Dios vivo. Dijo, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda a otro Dios, sino al Señor. Maravilloso, hermano. Maravilloso cómo este hombre responde al favor o al milagro que Dios había hecho en su vida. Qué interesante. A veces muchos de nosotros pedimos milagros, se nos da el milagro y a veces después ni nos acordamos, pero ni siquiera de dar un agradecimiento al Señor. Es tremendo. En segundo lugar, dije que Naamán pidió permiso para inclinarse junto a su rey, dice, aunque ya no adoraría a los dioses de su rey. Recuerde que en la historia está también que dice que el rey se apoyaba de su mano derecha, dice, eso simbolizaba que Naamán era el rey, Naamán era la mano derecha del rey. Así como en los casos de José en Egipto, ¿verdad? Que después del faraón era él. Lo mismo sucede con Naamán en este caso. Pero ahora Naamán creía, dice, en el único Dios verdadero. Sin embargo, todavía tenía, dice, creencias paganas.
Su pedido de llevar, dice, tierra de Israel, indicaba que no entendía completamente al Dios creador, que él pensaba de que solo en Israel el Dios obraba, ¿verdad? Y por eso llevaba esas mulas cargadas de tierra y estando esta tierra de Israel, allá va a estar Dios. No, él desconocía que Dios es el creador de todo y está en todo lugar. Muy bien, la segunda petición dice, eh, dice, más preocupante, la de Naamán. Pedía permiso. Y aquí es donde nos queremos enfocar un poquito y queremos explicar un poco esto, mi hermano. Pedía permiso, dice, para inclinarse junto con su rey, para luego pedir, dice, a Dios que lo perdonara. La respuesta del profeta, dice, nos da una pista. Y pareciera que aquí es peligroso también confundirse. Dice, porque el profeta simple y sencillamente le dice, ve en paz. Como quien dice, no te preocupes, tú puedes seguir inclinándote, adorando a esos dioses. Y bueno, Dios, el verdadero Dios, te ha sanado, te ha perdonado. Muy bien, aquí es donde queremos entrar un poco en la explicación, porque esto se puede dar o se puede prestar. Bueno, entonces, Dios me salva, me sana o me salva sería el proceso. Y no importa en la condición en la que estaba o puedo seguir en la condición que estaba. No es así el proceso, mis hermanos. Aquí hay un punto interesante que debemos de entender y comprender y que también debemos de ser pacientes en este aspecto, como el profeta mostró esa paciencia y esa comprensión. Dice que como poderoso de Siria, Naamán tenía deberes que cumplir. En primer lugar, que se suponían, dice, un reto para su nueva fe. Es importante que los nuevos creyentes, especialmente los que provienen, dice, de otras religiones, reciban apoyo y orientación para hacer frente a las exigencias culturales y sociales de su vida pasada, antes de hacer, dice, una profesión de fe. Y al final hay un consejo muy interesante que dice, recuerda, Naamán dejó su país, dice, impío, dice, como leproso, y regresó como un hombre sanado y un discípulo de Dios, del Dios creador. Acababa, dije, de comenzar su experiencia, necesitaba tiempo para crecer. Muy bien, ¿cómo entendemos esto, mis hermanos? ¿Cómo entendemos? ¿Será de que la persona que ve la mano de Dios, que ve su milagro, y eso lo motiva a aceptar al Dios verdadero, adorar al Dios verdadero, ¿será que va a seguir en su misma condición? ¿O es que, como ya lo dijimos, que es razonable? Yo estaría de acuerdo con el autor de la lección que dice que el profeta lo que usó fue de paciencia y de darle un tiempo a nada más para que él fuera entendiendo y que por amor a Dios fuera haciendo esos cambios en su vida. La persona no puede seguir, no puede seguir en su vivir antiguo y creyendo que está haciendo la voluntad del Dios verdadero. Lo que sí creemos y de acuerdo es que debemos ser pacientes, porque los cambios no vienen de la noche a la mañana. No es que al nomás que salir de la pila bautismal ya mi vida es rotundamente. Se necesita tal vez es un proceso y de tiempo para ir haciendo esos cambios en mi vida. Me gusta mucho este párrafo de Elena de White que está en el libro este de Evangelismo, la página 204, donde ella enfatiza y hace este consejo. Dice de la siguiente manera, pero aunque el predicador de la verdad debe ser fiel en la presentación, cuidadito hermano, con decirle a una persona, no, usted acepte a Cristo y siga su vida normal. No, por eso ella dice, pero aunque el predicador de la verdad debe ser fiel en presentar el evangelio, nunca dice, este es el consejo interesante, nunca vuelque una cantidad de gran material que los oyentes no pueden comprenderla, dice, por ser nuevos para ellos.
es difícil, dice, de abarcar. Esto está en Evangelismo, página 204. Muy bien, mis apreciados hermanos, el punto es que cuando el profeta le dice a Naamán, ve en paz, o como queriendo decir, no te preocupes, Dios hará la obra. Comenzó la buena obra y la seguirá haciendo cada día. Quiero leer otro pensamiento que está también eh, en el material auxiliar de la lección que tiene que ver con este día y que me parece interesante para que quede clara esta respuesta que el profeta le da a Naamán. No le está dando autoridad de que siga su vida normal como la que tenía antes. No, lo que el profeta lo que le dice es que tenga paciencia, que vaya en paz, que tenga tranquilidad, pero que tenga paciencia, que Dios ya comenzó la obra en tu vida y la terminará. Muy bien, dice esta parte en la lección que dice, la sorprendente respuesta de Eliseo no fue, dice, un estímulo para que Naamán continuara con sus prácticas idolátricas. No fue eso lo que le estaba diciendo. Lo más probable es que Eliseo dice confiara en que Dios seguiría obrando en la vida de Naamán. Con su confesión, dice, Naamán había dado, dice, un gran paso delante de su peregrinaje espiritual. Dios mismo había orquestado, dice, su encuentro con Eliseo. Eliseo saludó ese progreso, dice, y probablemente pensó que era prudente no proceder demasiado rápido. Otros asuntos de fe, dice, que Naamán aún no estaba listo para aceptar. Mis apreciados hermanos, también el autor de la oración dice que es el mismo principio que enseñó, dice, el mismo principio de enseñanza se encuentra en San Juan 16:12, donde Jesús, después de 3 años y medio, dice, de ser mentor de sus discípulos, les dice que aún tiene muchas cosas que revelarles, pero que no lo haría porque todavía no estaban preparados para, para captarlas o para aceptarlas. Jesús conocía la capacidad de ellos, dice, para comprender nuevas verdades y eligió revelar solo las que consideraba esencial, dice, para ellos en ese momento, dejando el resto, dice, al ministerio del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ellos. Insisto, mis apreciados hermanos, es un proceso en el cual ¿cómo diríamos? Tal vez en términos nuestros humanos de hoy en día, se va puliendo la persona o el Espíritu Santo va haciendo esa obra en cada una de las personas. Eso es, pero que vamos a quedar con la vida antigua y diciendo que somos hijos e hijas de Dios, eso tampoco no es lo que la Biblia nos enseña. Tiene que haber un cambio. Y yo pienso, mis hermanos, que Naamán hizo ese cambio y fue un verdadero hijo de Dios, aparte de ser un hombre poderoso, famoso en el imperio sirio, fue un verdadero también hijo de Dios, un siervo de Dios. Por eso la pregunta para reflexionar hoy en día, lección que el autor de la lección quiere dejarnos es, dice, ¿qué lecciones debemos aprender de esta historia acerca de no presionar, dice, a la gente demasiado rápido, especialmente a quienes vienen de una cultura o trasfondo, o trasfondos no cristianos? Mucho cuidado, yo diría cuidado, pero cuidado en ambos aspectos, hermano. Cuidado de no presionar a las personas y como diríamos, de saturarlas. Las vamos a confundir. Cuidado allí. Pero mucho cuidado también en el otro aspecto. No mutile la verdad. Enseñe la verdad y deje que el Espíritu Santo trabaje en las personas. Con paciencia, por supuesto. Teniendo la paciencia, el tiempo, y deje que sea el Espíritu Santo el que obre. Y no digamos, a veces por enaltecernos, por hacer números, ahí vamos corriendo y llevamos a la persona y hacemos un mal trabajo. Y lo que hacemos es confundirla y
y a veces confundidas se quedan y confundidas a veces se van de nuestra iglesia tristemente. Que el Señor nos ayude realmente a ser sensatos y, y mis apreciados hermanos, cuando leemos la parte donde el profeta dice a Naamán, ve en paz, no es que le está dando autoridad, que siga la vida como siempre la ha seguido. Él lo que está haciendo simple y sencillamente es siguiendo el principio que Jesús mostró con sus discípulos antes de decir, bueno, será el Señor, que empezó ya, el Señor ya empezó a hacer la obra y la va a continuar. Tengamos esa confianza y esa seguridad. Por eso decía, cuidado al tratar de hacer las dos partes, al tener paciencia, pero cuidado también no bajar las normas ni los principios que la palabra de Dios enseña. Debemos de presentar el mensaje correctamente, por supuesto, dándole el tiempo y a la persona con la cual estamos compartiendo este mensaje, que el Espíritu Santo vaya obrando en su vida. Que Dios te bendiga en esta labor y que Dios te bendiga en esta nueva semana.